Muy buenas tardes. El Instituto Electoral del Estado de México les da la más cordial bienvenida a la tercera sesión del segundo ciclo de conferencias magistrales, Reflexiones sobre la democracia en el Estado de México, primavera 2016. Con la conferencia Participación Ciudadana y Gobiernos Locales Mexiquenses. Este día, para presidir este evento, nos acompaña el doctor Gabriel Corona Armenta, consejero electoral y presidente de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática. El doctor Igor Vivero Ávila, titular del Centro de Formación y Documentación Electoral. Y el doctor Miguel Ángel Sánchez Ramos. En este evento nos honra con su presencia el consejero electoral, el licenciado Miguel Ángel García Hernández. Le damos la bienvenida a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General, directores, jefes de unidad, subdirectores, servidores públicos electorales y público interesado que hoy nos acompaña. Agradecemos nuevamente a quienes siguen el desarrollo de este ciclo de conferencias vía internet a través de la página www.iem.org.mx y les reiteramos que se encuentra a su disposición el correo electrónico reflexiones2016@iem.org.mx para que nos hagan llegar sus preguntas o comentarios. A continuación, cedo el uso de la palabra al doctor Gabriel Corona Armenta, quien va a ser moderador de este evento. Gracias, muy buenos días nuevamente. Nuestro instituto, el Instituto Electoral del Estado de México, se honra en darle continuidad a este segundo ciclo de conferencias, Reflexiones sobre la democracia en el Estado de México, que en esta ocasión cuenta con la presencia de Miguel Ángel Sánchez Ramos, distinguido profesor y amigo de este instituto, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Autónoma del Estado de México, la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo en el Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México en Amecameca, de la UAM, como ya hemos mencionado. Es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y sus líneas de investigación son administración pública, gobierno, partidos políticos, elecciones y capital social. Entre sus publicaciones más recientes destacan la democratización en el ámbito municipal en México, el caso de los estados de México y Morelos, editado en 2008, y Gobernabilidad, partidos políticos y elecciones en el Estado de México, editado en 2010. Para hablar del tema participación ciudadana y gobiernos locales mexiquenses, cedo el uso de la palabra al doctor Miguel Ángel Sánchez Ramos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco infinitamente al doctor Corona y al doctor Igor que hayan hecho esta invitación para poder participar aquí con ustedes y sobre todo muy convencido de que este tipo de eventos permite, no por mi presencia, sino por la oportunidad que nos damos todos de construir socialmente lo que queremos. Los espacios estos de discusión son propicios para poder contribuir en la construcción de mejores ciudadanos. Entonces, felicito este evento y agradezco mucho que me estén dando este espacio en un lugar que inclusive en los inicios de este instituto también fui trabajador de este instituto, por aquí pasé, y entonces pues también tengo la camiseta y la identidad con este instituto electoral y por supuesto con mi alma mater en donde laboro. Pues miren, la invitación me la puso difícil el doctor Corona, ¿no? Hablar de un binomio difícil, la participación ciudadana y los gobiernos locales mexiquenses, en términos de que hay quienes aseguran que los gobiernos podrían ser mejores si hubiera participación ciudadana, y hay quienes dicen que
la participación es necesaria, mas no indispensable para que el gobierno sea de calidad. Y yo comulgo con esta. Un gobierno no puede poner en pretexto que no hay participación ciudadana para hacer un buen gobierno. Sin embargo, en términos de la democracia, se debe de impulsar la participación. Entonces, sí es necesaria, pero no indispensable para la calidad del gobierno, que son dos puntos diferentes. Tenemos como objetivo, ¿no?, disertar este binomio con el objeto de encontrar algunas fortalezas, sobre todo en la parte mexiquense. Quiero compartir con ustedes algunos resultados de una investigación, tanto en participación ciudadana como en los perfiles de los gobiernos locales. Y en ese sentido, he dividido esta plática con ustedes en tres apartados: comentar, reflexionar sobre la participación ciudadana, posteriormente sobre los gobiernos locales y pues abrir el espacio para proyectar los retos que tenemos enfrente todos, ¿no? Todos somos parte de la construcción del Estado y por lo tanto lo que resulte de este Estado no solamente es responsabilidad del gobierno, sino también de nosotros como ciudadanos. En ese sentido, entonces, tenemos que lo local es ampliamente complejo, ampliamente complejo. Es en donde hay más pasión, ¿no?, porque hay más emociones, porque el ciudadano ahí es en donde se siente mayormente identificado en la resolución de sus conflictos y de sus necesidades. Es al presidente municipal a quien le van a llegar la mayor cantidad de necesidades. Desde un tinaco para agua, láminas, trabajo, salud, todo tipo de necesidades se le presentan al presidente municipal. Pero también en este local vemos que hay grandes contradicciones, y más en el Estado de México. El Estado de México no podríamos decir los municipios son así o son de esta manera, no. Tendríamos que estarlos tratando en sus particularidades porque son muy diversos, son muy diferentes. Lo que me voy a permitir más adelante es comentar con ustedes algunas grandes coincidencias que se han identificado, pero que en ningún momento pretende ser la regla para todos los municipios y mucho menos decir para los 2.445 municipios del país. Vemos en lo local una gran dependencia económica o financiera, política y administrativa. Esto lacera la autonomía de los gobiernos locales. Hay una gran tendencia al isomorfismo, a convertir a todos los gobiernos locales de una misma manera, y esto por diferentes medios. Por ejemplo, ahorita acaban de pasar por su planeación. Todos los gobiernos locales acaban de hacer su plan de desarrollo, pero desde el centro, desde el gobierno estatal, se les impone la metodología, se les imponen los indicadores, parámetros. Si bien esto ayuda al que califica, poco contribuye a impulsar el desarrollo endógeno. Entonces, también de paso se ha dicho, para lograr esta paradoja de la globalización y de lo local, se necesitan identificar las fortalezas locales, promover el desarrollo endógeno, lo local, para poder hacer frente a lo globalizante. Entonces, ante esta tendencia, pues poco se puede hacer. Y por otro lado, como un dato solamente que ustedes ya conocen, en promedio, en promedio, de cada 10 pesos que llegan al municipio, 9 son de afuera. 9 provienen de la federación y 1 lo produce propio el gobierno, lo recauda el gobierno municipal. Ante esta situación, ¿qué se puede hacer, no? Hay una gran dependencia. También por otro lado, otro de los engranes que tenemos es que hay una ciudadanía con cierta cultura, ¿no? Una ciudadanía con una cultura, decíamos aquí en la lámina, con una frialdad, poco interés hacia lo político, hacia lo público. Y esto repercute en la calidad de los gobiernos. Y también se identifica un estilo personal de gobierno. No solamente esto se ha visto en los ámbitos del sistema político mexicano en general, sino también de las propias inercias que se ven en lo local. No gobierna en sí el partido, y esto lo hemos estudiado, no es el partido el que gobierna, sino los estilos personales que pueden apoyar o pueden perjudicar. Bien, entonces iniciando con la participación ciudadana,
Es polisémico este término, ¿no? En la participación ciudadana queremos meter muchas cosas, pero hay una taxonomía que nos permite identificar los diferentes tipos de expresiones que el ciudadano puede estar adoptando en diferentes momentos de la vida. Por ejemplo, cuando es a través de una asociación o de alguna organización o de alguna colectividad, no es el ciudadano, sino es esta colectividad, y entonces hay una participación social. Son los padres de familia de la escuela, pues es una participación social. Sí es el ciudadano, pero está con unos intereses de una organización. Cuando hacemos faenas, ¿no?, o situaciones asistenciales, pues estamos en una participación comunitaria. Sí es participación ciudadana, pero es la participación comunitaria, que tiene como objetivo lo asistencial. Cuando se participa en algunos cargos, pues es una participación política. Se participa en las elecciones, pues es participación electoral. Pero la participación ciudadana en estricto sentido es aquella capacidad que tiene el ciudadano de poder incidir en la toma de decisiones, como ciudadano, como tal. Entonces aquí nos preguntaríamos en lo que acabo de comentar, ¿cuántos ciudadanos sí se presentaron, por ejemplo, a manifestar sus necesidades, su proyecto en la elaboración del plan de desarrollo? Si ustedes me acompañan a revisar los planes de desarrollo, vamos a ver que el número de participantes es mínimo. La convocatoria, en muchos de los casos de los municipios, a pesar de los foros, podemos calificarla como muy endeble. Son pocos los ciudadanos para el número de habitantes que hay o para el número de ciudadanos que existen. Entonces, este es el nivel de participación que puede estarse juzgando. Entonces, esta es la participación ciudadana que vamos a estar platicando, aquella que tiene capacidad de poder incidir en la toma de decisiones, que puede influir en este aspecto. Y que muchos gobiernos dicen, es que hay participación ciudadana, se hicieron la pavimentación. No, ahí es una participación comunitaria, ¿no? Lo que hubiéramos querido es ver si se hacía la pavimentación o un centro de salud, o sea, incidir en la posibilidad de tomar decisiones. Bien, ¿qué promete la participación ciudadana? Hay muchos textos, ¿no?, y muchos han hablado de la participación ciudadana, y las cosas bonitas, las flores de la participación ciudadana es que va a haber un buen gobierno. Y esto porque se produce con los otros elementos de eficacia, de eficiencia, de transparencia, honestidad, rendición de cuentas. Y bueno, pues entonces va a ser un buen gobierno con la participación ciudadana. Pero esto parece ser entonces que le están dejando la carga, endosando la responsabilidad al ciudadano. Pero es una de las promesas, con participación ciudadana vamos a tener mejores gobiernos, un buen gobierno. También se habla de que la participación ciudadana es elemental para la gobernabilidad, como aquella capacidad de poder atender y de insertar diferentes necesidades, ¿no? E inclusive, ¿por qué no decirlo?, cuando se habla del desarrollo económico como una promesa de la participación ciudadana, muy equiparada a lo que es el concepto de governance desde el Banco Mundial, ¿no?, la capacidad de coordinar los recursos para lograr el desarrollo económico. También con la participación ciudadana se dice que va a haber más democracia, pues a todos nos van a tomar en cuenta, todos vamos a participar, todos felices. Y por supuesto, un elemento más que no está en la lámina, pero pues a consecuencia de estas viñetas, pues hay desarrollo político, ¿no? Si se dan todos estos elementos, hay desarrollo político y entonces nos va a permitir la movilización política, es decir, que pues, todos podamos estar ascendiendo políticamente y no solamente los mismos grupos ejerciendo el poder. Pero también se ha hablado de limitaciones de la participación ciudadana. No todo es promesa, sino también hay limitaciones, y la principal limitación es la económica. Cuando se le preguntan a los ciudadanos por qué no participa, dice, lo primero que ando buscando es satisfacer la comida, la alimentación, la vida diaria, y después, si hay tiempo, pues a ver qué sucede con la política. Es decir, aquí recupera nuevamente la tesis de que el desarrollo económico es un elemento para propiciar el desarrollo político, aunque para algunos autores no se sabe cuál es la variable dependiente o independiente, pero sí es una limitación. Cuando hay necesidades elementales, lo primero que se piensan son estas necesidades y después en el colectivo, ¿no? También es organizacional. Ya hace rato comentaba en la recepción que me hacían aquí en el instituto, en este preámbulo para iniciar, ¿por qué no se da cierta organización de los ciudadanos? Bueno, porque no tenemos esta cultura de organización, ¿no? Estamos más bien formados para la individualidad, ¿no?, para la individualización. Y fíjense qué contradicción, ¿no? Hoy estamos más comunicados,
pero no mejor comunicados, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí estamos en las redes sociales y tenemos muchos amigos, pero cuando los veo de frente, poco saludo con ellos, ¿no? O platico con ellos. Y aquí estamos muchos, pero ¿cuántos nos conocemos y cuántos nos hablamos, ¿no? ¿O no está la misma sensación que tenemos cuando nos subimos al metro? Somos muchos, pero entre desconocidos. Entonces, esta es la gran paradoja, ¿no? Esta es la gran paradoja y limitación de esta situación organizacional, la capacidad que hay para. Y esto se da también por la identidad, estas identidades que están en la lámina, ¿no? La identidad política. ¿Cuántos ciudadanos decimos que pues, la política mejor para allá, entre más lejos mejor, porque si no es corrupción? Bueno, pero entonces al alejarme yo de la política, significa que le doy más margen de decisión libre al que toma las decisiones. Y la identidad cultural. Si preguntáramos en la calle qué es política, yo creo que andaría ganando corrupción, y eso no es la política, ¿no? La política es la administración del conflicto, y política hay en todos los niveles. Sin embargo, ahorita culturalmente pues yo no me meto a la política porque es corrupción, yo no quiero que digan que es… Y entonces es una alimentación cultural que viene limitando a la participación ciudadana. Y la identidad social, ¿no? Lo que decíamos, ¿cuántos sí nos identificamos en comulgar con las necesidades colectivas y más cuántos promovemos las necesidades individuales? En algunos lados, ¿cuánta gestión se hace por una necesidad individual que me ayuden para construir mi piso, pero no el del municipio o no el de mi comunidad? Entonces, está prevaleciendo más lo individual que lo colectivo. Y esto en la participación ciudadana, pues por supuesto que afecta a los niveles y condiciones de vida, ¿no? En calidad de gobierno y condiciones de vida en general. Y otro punto más que agrego son los procesos desiguales de democratización. La democratización que se vive en el país, por ejemplo, es una en el ámbito federal y es otra en el ámbito local. Muy diversas. Podemos decir, y no me vayan a sancionar, ¿no? En los asuntos electorales, pues son dinámicas diversas en el aspecto federal que en el aspecto local. Y si de lo electoral, que es lo que más ha rentado, ¿no? Y más ranking ha tenido, lo electoral, la democratización electoral, hoy hay más competitividad, reglas mejores, financiamiento, etc. Pero si pasamos al ejercicio diario del gobierno, oh sorpresa, ¿no? No está democratizado del todo. Todavía sigue habiendo mucho. En lo local, por ejemplo, hablamos de transparencia y se está empujando mucho en la transparencia y todos estamos ahí muy atentos en la transparencia federal, pero en donde hay más opacidad es en lo local. Por ejemplo, hagamos un ejercicio, vayamos a pedir el presupuesto de lo local, ¿no? Pues ahí vivimos, todos vivimos en una localidad. No, esto es acá confidencial, no es cierto, es público. Es público, ¿no? El presupuesto es un bien público y no se da en la información, y de cualquier tipo. ¿Cuántos números de trabajadores tienen? ¿No? Y a pesar de que la ley los obliga, que tiene que tenerlo en sus páginas, revisemos las 125 páginas de los gobiernos locales mexiquenses y no están actualizadas. O en el mejor de los casos tiene el icono de inicio, pero le das clic y aparece que se está trabajando, ¿no? Entonces son los avances, hay gran opacidad. Entonces estos procesos desiguales de democratización afectan la participación ciudadana. Viene el desaliento, la desconfianza, ¿no? Por estos productos. Bien, quiero comentar con ustedes entonces, después de esta conceptualización y de esta queja mía, algunos resultados con respecto a lo que hemos encontrado en el Estado de México. Por ejemplo, 1 de cada 4 mexiquenses participa en una asociación comunitaria o vecinal. 1 de cada 4. Es poco. 1 de cada 6 mexiquenses, es decir, entre el 16 y el 20% andan participando, pero aquí lo dividimos para analizar bien el Estado de México en varias zonas, en 6 zonas. La zona poniente, bueno, en 3 regiones, la región poniente, la norte y la oriente. En la región poniente hicimos 2 zonas, la que es metropolitana, la que está alrededor de Toluca, y al sur de Toluca, ¿no? Que no es metropolitana. Al norte del Distrito Federal, también hay una zona metropolitana y otros municipios que no lo son.
Y al oriente también hay una zona metropolitana, el Distrito Federal y municipios que no son metropolitanos. En este primer aspecto, donde encontramos diferencia es en la zona no metropolitana. 1 de cada 8 pertenece a este tipo de asociación de autoayuda. El 43% de los que viven en el norte, oriente y en la zona metropolitana del poniente creen que pueden influir en las autoridades. El 54% en la zona no metropolitana del poniente. Si fuéramos así un poco para sintetizar esto, 1 de cada 2 sí creemos que puedo hacer algo, ¿no? Estamos como en un volado, ¿no? Sí se puede y no se puede. 50%, 50%. Es decir, no tenemos la credibilidad en nosotros mismos. ¿A quién pertenece el Estado? Pues a nosotros. Pero estamos más, nos emociona más que nos llamen clientes o que nos llamen usuarios, en lugar de que nos llamen ciudadanos, que son conceptos diferentes. 1 de cada 2 cree que la gente puede cooperar para que se resuelvan los problemas. Un volado otra vez, ¿no? 50 y 50. 3 de cada 4 están dispuestos a ayudar en una desgracia, pero espero que suceda la desgracia. No me animo a trabajar antes para prevenirla, sino si sucede una desgracia, sí le ayudo a mi vecino. 3 de cada 4. 3 de cada 4 están dispuestos a votar por el presidente, por el gobernador, por el presidente municipal. ¿Quién sabe por qué sale tan alto el abstencionismo? ¿No? 3 de cada 4 sería 75%, ¿no?, de participación. Pero también es una tendencia, ¿no? En la mayoría de los casos he levantado muchas encuestas. Siempre cuando se les pregunta la intención, anda por el 80% la intención. Y también cuando les preguntamos después, resulta que votaron más de los que registró el Instituto Electoral, ¿no? Siempre también hay una intención de sentirse cuestionado ante una pregunta y de manifestar pues, la mejor respuesta, la socialmente aceptada, ¿no? Y veamos también que en el caso de la intención por votar, en el norte el 76% dijo que votaría, en el poniente el 83% y en el oriente el 78%. Aquí subrayo el caso del poniente, que son los que tienen el mejor récord de votación, ¿no?, de asistencia y de participación electoral, siempre los índices más altos en el poniente, y vamos a comentar cosas sobre el poniente que con suerte ustedes me las pueden explicar mejor que yo. Bien, en cuanto a acciones públicas, a ver qué tan dispuesto está la población, en el caso de la ciudadanía en el Estado de México, en esta encuesta que levantamos hace un par de años. Dice, participación en acciones públicas, manifestaciones o protestas. ¿Qué tan dispuestos están? Pues veamos que los que están más dispuestos son los del norte, ¿no? Y de ahí llama la atención el caso del no metropolitano del poniente. Los que tienen menos son en donde estamos ahorita, ¿no?, la zona metropolitana del poniente. Paros o huelgas, igual el norte gana. Ocupación de terrenos o edificios públicos, igual el norte gana. Ahí se van identificando por dónde viven. Participación en acciones públicas. Asistir a una oficina pública por algún problema. Es participación, ¿no? Pues ahí vemos que los que están más dispuestos son los del poniente no metropolitano. Van más a las oficinas públicas. A pedir una intervención de algún político, ahí les ganamos nosotros. Los del oriente estamos más puestos a buscar un padrino o que un político nos ayude. A participar en un movimiento político, también el oriente. El oriente está más puesto. Pero ven ustedes, los porcentajes son bajos. Ninguno ha llegado al 50%. Son porcentajes bajos. Y estamos hablando de disposición. Ya ni siquiera de que lo hayan hecho, ¿no?, de la disposición a hacerlo. Seguimos con datos. Avisar a un medio de comunicación sobre algún problema. Ahí nos ponemos duchos los del oriente, ¿no? Eso sí nos gusta hacer presión con los medios, tal vez porque estamos más lejos del centro de la capital, ¿no? Para llegar a la capital tenemos que pasar por el DF, ¿no? No sé si haya otro estado donde se tenga que pasar por otra entidad para llegar a la capital, ¿no? Bueno, ahí lo manejamos más la política, pues, a través de los medios. Levantar alguna denuncia.
Vemos ahí que los que están más arriba es el caso metropolitano del norte y el no metropolitano del poniente, nuevamente. Elegir cumplimiento de derechos, el no metropolitano del poniente. Elegir cuentas a autoridades locales, nos gana el no metropolitano del poniente. ¿A qué se deberá? Son municipios más pequeños, a que tienen mejor identidad con quien es su gobernante, porque también no desdeñemos el asunto de que en gobiernos pequeños conocemos al presidente municipal, y el presidente municipal anda con más cuidado porque al rato tiene que volver a ser vecino. Lo que no sucede así con los grandes municipios metropolitanos, en donde quién sabe quién sea el presidente. De hecho, para llegar al presidente hay mayor contención en la estructura administrativa, ¿no? No fácilmente se llega al presidente, hay que pasar con el secretario del secretario. Y en los pueblos más pequeños, pues, inmediatamente se ve al presidente. Incluso hay lugares en donde el presidente despacha en su casa. Participación institucional. A ver, veamos. En los COPASI, en los COSICOBIS, en el COPLADEM, ¿quiénes participan? ¿Quiénes participan más? En los COPASI, pues gana la zona metropolitana, ¿no? en los tres aspectos, entendido, porque no en todos lados hay los consejos de participación ciudadana, solamente para los municipios más grandes, esto se puede entender, pero los porcentajes, se fijan ustedes en la parte izquierda de la gráfica, los porcentajes están menores al 7%. Al 7% participan institucionalmente. Este es el nivel de participación ciudadana que tenemos. Muy poca, ¿no? Muy lamentable, muy endeble. Y los COSICOBIS, pues no se diga, ¿no? Los consejos de control y vigilancia, los comités de control y vigilancia, bueno, pues solamente participan en los lugares en donde hay obras. Pero pues entonces estos son los tamaños también de los beneficios de las obras, ¿están de acuerdo? Porque fue aleatoria la encuesta, sorteamos comunidades. En cada zona aplicamos cerca de 1000 encuestas. Es una base de datos tremenda, solamente comentando con ustedes algo. Podemos discutirla si no es probabilística, si es probabilística, eso puede ser cuestión. Pero lo que es un hecho es que son datos y están hablando ciudadanos, en su parecer que les hicimos, ¿no? Si no fuera representativa, tuviera validez externa o no, bueno, puede ser cuestionable. Sin embargo, hay una voz ahí, hay una expresión que está diciendo algo de nuestro territorio. Los intereses. ¿Qué intereses tienen por la política? El interés por la política. Los del norte metropolitano, poniente y el oriente casi están con el 40% con interés por la política. ¿A poco les interesa la política? Lo que decíamos al principio, ¿no? Esta falta de identidad. ¿Y quiénes hablan de la política? Pues se habla más en las zonas metropolitanas de la política y de estos más en el poniente, ¿no? ¿Será porque aquí está la sede de los poderes estatales? ¿Porque hay más instituciones y más organizaciones? Seguramente, ¿no? Hay mayor incidencia en estos referentes. Estas son las grandes notas de la participación ciudadana que tenemos en el caso del Estado de México. Con esta participación ciudadana podemos estar calificando el asunto de nuestros gobiernos. Entonces, en esta misma encuesta les preguntamos a los ciudadanos, ¿qué tan satisfecho se siente usted con su gobierno municipal? Y vean ustedes quiénes son los que están más satisfechos, los que desde el pupitre decimos que tienen mayor marginación, la zona poniente, no metropolitana. ¿No? Y nos jalamos los pelos los académicos, ¿cómo? Si están más marginados, ¿por qué están más contentos? Y no encontramos explicaciones. Y hay muchas hipótesis, ¿no? Una de ellas puede ser que, dado que son menos, dado que hay una interacción más personal, si se fijan ustedes, en algunas estaban más dispuestos a ir a las oficinas, ¿no? A hacer más solicitud, más gestión, puede darse una liga clientelar. Es una hipótesis. Por lo tanto, yo con la autoridad estoy pidiendo favores que me puede atender en lo personal, y entonces tengo un referente más directo con mi autoridad.
Pero estos favores son personales o son colectivos. Y estos favores tendrán un costo o un cobro posterior, entonces estamos frente a un clientelismo y no frente a una participación simétrica, institucional, de otro tipo, ¿no? Eso sería para otra investigación, pero sí llama la atención que en las zonas que están más marginadas es en donde están más satisfechos con su gobierno y con los asuntos públicos, ¿no? Llama la atención y estaría aquí chocando con lo que algunos teóricos como Robert Putnam estaría diciendo, ¿no? De hecho, también, aquí no se los presento, pero preguntábamos en dónde tienen mayor confianza. Acuérdense ustedes que en estas preguntas que también nuestra encuesta lo hizo, y lo pueden checar en una obra que ahorita les doy el nombre, para el caso del Estado de México, la institución mejor calificada, la Iglesia. Después en algunos lados la universidad, bueno, la política pues son de las últimas, ¿no? Los partidos políticos, sin que se ofendan, están hasta abajo, porque saben, ya lo saben, están hasta abajo, por ahí también están los jueces, también están los diputados, también. Los maestros estamos por ahí en un tercer, cuarto, quinto lugar, tampoco crean que muy bien, ¿no? Las universidades por ahí, pero después de la Iglesia, que es la gran calificada, hay un salto como de unos 20 puntos, ¿eh? O sea, la segunda institución la rebasa la Iglesia con un buen puntaje. Y con eso también ya va perdiendo puntos la Iglesia, ¿no? No lo sé, habría que volver a hacer la encuesta, es una corazonada solamente. El gobierno local. Los gobiernos locales aquí en el Estado de México, acuérdense ustedes, tenemos un sistema de representación política que está caracterizado por ser predominantemente de mayoría relativa, ¿no? El que gana, aunque gane con menos del 40%, se lleva más del 60-66% en las decisiones, ¿no? Hay una cláusula de gobernabilidad. Aquí también habría que discutir esto. ¿Esta cláusula de gobernabilidad nos ayuda o no nos ayuda? Es decir, este diseño institucional nos ayuda a crear debate público. El debate público es lo que nos va a permitir construir lo que nosotros queremos como ciudadanos, no la mayoría. Entonces, la formalización de una democracia por consenso es mejor que una democracia por mayoría, porque las grandes mayorías aplastan a las minorías, las cuales también tienen derechos. Y otra, ¿por qué ser tratados igual si somos diferentes? Entonces, son cuestionamientos que hacemos, pero el diseño es ¿afecta la calidad de los gobiernos? Probablemente sí, porque es muy fácil levantar la mano aplastante de un 66% contra un 33%. Aunque también habría que decir, como nota de pie de página, hay muchos lugares, hay muchos presidentes municipales que tienen mejor a la oposición que a su planilla, ¿no? Pero de todas maneras siguen ganando sus votaciones. Otra parte del diseño institucional es que el presidente municipal sigue siendo el gran aglutinador de la información y de la toma de decisiones, y con eso somete a regidores, ¿no? Les comento aquí, también en una pesquisa, en una investigación que hacíamos, les preguntábamos a los regidores pues los destinos del presupuesto, cuáles habían sido los motivos para impulsar esas decisiones. Y, oh sorpresa, ¿no? Los regidores, no, nosotros no conocemos el presupuesto, nosotros no lo decidimos. Aquí está su firma, en el acta, ¿no? Entonces, desconocimiento. Ok, otra situación que pasa en los gobiernos locales, los mecanismos de comunicación. Yo esto que les digo, luego lo comento con mis alumnos, lo voy a comentar con ustedes y puede causar la misma sorpresa. Los grados de efectividad de un gobierno están sustentados en la capacidad de comunicación, más allá que en la capacidad de resolución de problemas, en la capacidad de comunicación. Esta frase luego alarma, porque es ¿cómo en la comunicación? Pues si debería resolver los problemas. Puedes resolver los problemas, pero si tú no comunicas lo que estás haciendo, no sabemos qué estás haciendo. En las encuestas, gran parte de la población no sabe lo que hace el gobierno, y por eso cuando le preguntas si está de acuerdo, pues lo tacha. Díganme ustedes en dónde se publican las obras, no en el lugar en donde se hace la pavimentación o la acera, ahí se pone la mantota. Pues si los vecinos de ahí saben que se está haciendo la obra, los que no sabemos somos los que estamos afuera. Y por eso muchos presidentes municipales hacen y deshacen sus jardines municipales, ¿no? Con este programa de embellecimiento de los centros históricos, pues porque así que vean todos los que pasan por aquí, que vean que estamos haciendo obras. Gran problema de comunicación.
No podemos decir los gobiernos locales no hagan cosas, pues del diario se presentan, toman decisiones y hacen cosas, pero estas se comunican. Hay mecanismos no adecuados de comunicación. Entonces, cuando mis alumnos abren sus ojos así grandotes cuando les digo esto, y me quieren crucificar, les digo, esto vamos a llevarlo a un ejemplo casero. Si en la casa no hay comunicación, tenemos una familia disfuncional. Porque entonces cada quien hace lo que quiere y no sabemos para quién lo hace. Pero si hay esta oportunidad de comunicarnos, sabemos entonces dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde nos dirigimos como familia. Es lo mismo en el sector, guardadas las dimensiones, en el sector público. Necesitamos comunicación, necesitamos mejores mecanismos de comunicación. Claro, en alguna ocasión un presidente le presenté una encuesta, unos resultados de su desempeño gubernamental, se fue de espaldas porque dice, oye, yo entrego agua a las escuelas, yo entrego esto, sí, pero ¿quién lo sabe? Aquí la ciudadanía dice que no lo sabe y que no has hecho. ¿Qué puedo hacer? Establecer mecanismos de comunicación. Pero aguas, no vayas a contratar spots, porque eso puede ser una grosería para la población, sobre todo si se trata de municipios pequeños, municipios que no tendrían una capacidad para sostener los spots televisivos. Hay que buscar mecanismos. En un municipio, ustedes lo han de escuchar, Iztapaluca, por ejemplo, optaron por las pantallas estas gigantes en puntos estratégicos. La población cambió su punto de vista con respecto al gobierno. Es un gobierno presidido por la organización Antorcha. Al principio decían, no estamos de acuerdo, pero empezaron a ver y entonces empezaron a decir, es que ningún gobierno había techado escuelas, ningún gobierno había hecho módulos sanitarios. ¿Cómo no? Sí lo han hecho, pero nadie lo había comunicado. Y lo que hay que reconocer es que ellos tienen un principio de comunicación muy desarrollado. Entonces, comunicación hay. Esquemas de rendición de cuentas. Los presidentes municipales creen que la rendición de cuentas es su informe en diciembre o el informe de los 100 días. No, la rendición de cuentas también implica qué podemos hacer. No ya lo hice, sino qué podemos hacer. Gobernar en la democracia no es fácil. Es mejor el autoritarismo, ¿no? Lo hacemos y se acabó. La democracia es pedir consenso, es dar explicación, es argumentar. La base de la democracia es el argumento. Por eso inicié diciendo, felicito este quehacer, ojalá y lo pudiéramos extender a todo el territorio mexiquense, no solamente centrarlo en la capital, ¿no? Sino lo pudiéramos extender, y este es el reto que ahí le pongo al doctor Corona, ¿no? Que pudiéramos llegar a diferentes espacios y a donde me invite con gusto, porque esto es lo que se requiere, la reflexión constante. La reflexión constante. Es como en una empresa, si ustedes capacitan solamente al principio del año a su personal, ¿no va a regresar a la rutina? Si no lo volvemos a hacer, si no hacemos un control de gestión. Claro que regresa a la rutina. Tenemos que estar sensibilizando constantemente. Entonces, la rendición de cuentas es eso, es la argumentación, es ponernos de acuerdo. Por ejemplo, ¿cuántos municipios en el Estado de México tendrían un presupuesto participativo? Pues nos sobran dedos, ¿no? No hay estos ejercicios, ¿no? Los presidentes municipales, muchos de ellos, no tienen esta lógica porque les faltan operadores políticos para trabajar con su comunidad. Esto es lo que vemos en los gobiernos locales. Y estos gobiernos locales, con estas características y limitaciones, se enfrentan a estas grandes condiciones, a estas realidades. Hay pobreza en sus municipios, hay limitaciones educativas, hay limitaciones de investigación. Por ejemplo, ahorita me llama mucho la atención que para la elaboración del plan de desarrollo, los municipios no cuentan con su base de datos, ¿no? No tienen base de datos, no tienen información, no tienen historia. ¿Así se puede tomar decisiones? No. Y entonces, cada 3 años hay que estar iniciando, pues por eso nos sale muy caro el gobierno local. Un presupuesto limitado, como ya lo decíamos, crisis económica, la improductividad, la falta de competitividad, la economía informal, ¿no? Los tianguis cada 8 días o cada día que se pone están creciendo más. Y pues ante esto se enfrenta el gobierno local, ante su realidad. Conflicto, la delincuencia, ¿no? Los más amolados, los pobres de la película de la delincuencia, pues son los gobiernos locales, ¿no? Con más limitaciones y
en donde se llevan a cabo estos tipos de delitos de organización y de violencia organizada, ¿no? También podemos hablar que en los gobiernos locales hay capital humano limitado, capital social limitado o no limitado. Pero otra realidad también es lo que está enfrente de la llave. El gobierno es necesario. Sí, es cierto, todos esos problemas son necesarios, son una realidad, perdón, todos esos problemas, pero el gobierno es necesario para poder convivir. Lo que se requiere es impulsar gobierno, no la sensación que luego se tiene de desgobierno, ¿no? Sino impulsar gobierno. Y es ahí en donde veo la posibilidad de que cabe la participación ciudadana. Pero una participación ciudadana, acuérdense ustedes, para hacer banquetas, ¿no? No solamente en esa, ¿no? No esa comunitaria, sino que podamos incidir en la toma de decisiones. Podamos incidir en la toma de decisiones. Entonces, ante esto, vemos un proceso de democratización desigual, como ya lo habíamos comentado. Sí hay una mejora en las elecciones competitivas, hay alternancia en muchos municipios, ¿no? Solamente algunos no, Atlacomulco, Chimalhuacán, algunos municipios han resistido a esta alternancia, pero la gran mayoría de los municipios están pasando por procesos de alternancia. Otro estudio, y creo que más adelante vienen a hablar sobre la alternancia en este mismo ciclo de conferencias, ya les comentarán si se trata de alternancias políticas o solamente son electorales, ¿no? Son proyectos diferentes. Derechos humanos en lo local pues, están en amarillo. No todos los derechos humanos son respetados, ¿no? En lo local. Si luego los presidentes se sienten dueños, ¿no? Hay mucho esta situación del régimen patrimonial, ¿no? La dominación patrimonial que se puede estar dando en los municipios. Acceso a la información en rojo. No hay posibilidad de acceso a la información. La inclusión en la toma de decisiones. Rojo. Los presidentes ni siquiera a sus colaboradores los van incluyendo, ¿no? Y como no queremos perder la chamba, pues ni tampoco le decimos nada al presidente, ¿no? Pues está bien con lo que haya tomado decisiones. Entonces, estos procesos, por eso están en rojo y por eso nuestro proceso de democratización está disparejo, ¿no? Está desequilibrado. No es un proceso homogéneo que se haya hecho en la democratización. En la parte gubernamental, en la parte diaria, en la parte de la democratización social, falta mucho trabajo. Falta mucho trabajo. Ahí habla de una descentralización, la tengo en verde, pero habría que tenerla con cuidado. Esta descentralización, sobre todo con los fondos financieros, concretamente el ramo 33, ha venido a ayudar muchísimo a los municipios, ¿no? La mayoría de todos ustedes que están aquí en el auditorio acompañándome se ven muy jóvenes, excepto de Corona y yo, que sí nos acordamos de antes del ramo 33. La única obra que se hacía era la pavimentación de la casa del presidente, ¿no? Y ya, hoy cuando menos se hacen también la de los regidores, con el ramo 33. Es decir, el ramo 33 como un proceso de descentralización ha venido a ayudar mucho a los municipios para la infraestructura, mucho. El 30% del gasto de los municipios es para obra, que equivale al 30% de lo que llega por el FIS. Y también está comprobado que los municipios más marginados son los que per cápitamente reciben más FIS. O sea que efectivamente este recurso está destinado para los lugares marginados. Pero si vemos la descentralización al interior del municipio, tendríamos que ponerla en rojo. ¿A dónde tenemos que acudir para pagar nuestro predial? A la presidencia, a la tesorería municipal. ¿O están descentralizados los servicios de las presidencias? En muy pocos lugares. En el mejor de los casos, el registro civil. Pero todas las demás oficinas están concentradas en la cabecera y en la presidencia o en las oficinas. Entonces, también los procesos de descentralización no están democratizados, no están descentralizados, y esto ayuda también a los procesos de democratización y de la calidad del gobierno. Para ir cerrando, las grandes coincidencias entonces. Bueno, los 125 municipios, con sus diversidades que ustedes quieran, tienen diseño institucional homogéneo. Desde el artículo 115, ¿no? Es una cortapisa para los 2.445 municipios, todos son iguales, tienen que organizarse de la misma manera, aunque haya realidades diferentes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el caso mexicano, todos se llaman municipios. El presidente municipal en todos lados es quien toma las decisiones, es el ejecutivo, pero aquí es subrayado, ¿no? Toma las decisiones. O sea, el cabildo en muchos lados es acompañante del presidente. Limitada autonomía financiera. Con 9 pesos de afuera, de estos 9 pesos, 3 están semietiquetados. ¿Qué autonomía puedes tener?
Pues pueden decirme ustedes con justa razón, 6 pesos. Sí, efectivamente, 6 pesos. Pero ahora por el otro lado, de cada 10 pesos, en promedio 6 se gastan para el gasto de administración, 3 para el gasto de obra y 1 para el pago de deuda. Entonces esos 6 casi son para mantener a la administración. La profesionalización de la función pública está incipiente. Ahí traemos resultados también de presidentes, ya no los quiero aburrir. Hicimos una evaluación de los presidentes, cómo los veían los colaboradores de los presidentes, aquellos que permanecen, ¿no? Y que no pueden estar ahí poniendo en riesgo su trabajo. Calificaron, hicieron favor de calificar a los presidentes y no salen muy bien. Y en lo peor que califican es en la designación. Ahí les ponen 3 de calificación. Respeto a la ley, 5. De 10, como en las escuelas, califica a tu presidente. Entonces no están tampoco muy bien calificados los perfiles, una situación incipiente, como grandes coincidencias, como grandes coincidencias. Producción reglamentaria, pues es discrecional. Hay municipios en donde hay bastantes reglamentos y hay municipios en donde a duras penas sale el bando municipal. Entonces, estamos ante roles discrecionales. ¿Quién sabe cómo amanezca hoy el presidente y que nos pida en los lugares en donde no hay reglamento, ¿no? En donde el orden jurídico no es claro, no está publicado, estamos a la buena voluntad o mala voluntad del gobernante. Esto no podemos decir que está dentro de los procesos de democratización. La obra pública y los servicios públicos son los mayores referentes del desempeño del gobierno local. Los presidentes municipales se preocupan más por la obra pública. También yo comento, no es el servicio público el que mayor referente nos hace de la autoridad local, más allá de la obra. Si hoy nos levantamos en la mañana y abrimos la llave y no sale agua, nos acordamos del gobierno local. Si empezamos a circular y hay baches, nos acordamos del gobierno local. Si pasamos por un lugar, un jardín y está lleno de basura, etcétera, es el gobierno local. Son servicios. Pero los gobiernos locales, concretamente los presidentes municipales, rehuyen de los servicios públicos, siendo que es el principal legitimador de los gobiernos locales, el servicio público, más allá de la obra pública, el servicio público, le rehuyen porque la mayoría de los servicios públicos son erogaciones y poco recuperan de recursos de los servicios públicos. Por ejemplo, en los jardines, ¿qué pueden recuperar? Gastan en herramienta, ¿no? Gastan en salarios, gastan en, inclusive si fuera necesario flora, pero ¿qué reciben de ahí? Nada. Pero no es cierto que el jardín, si se ve bien, nos da un confort. No es cierto que si nuestras aceras están pintadas nos da un confort. No es cierto que si hay luminarias nos sentimos mejor, se ve mejor. Entonces son servicios públicos, pero rehuyen porque no recuperan inmediatamente recursos. Entonces pues casi no le invierten a eso, ¿no? Prefieren una obra pública, decíamos a manera grotesca de mi parte, en el sentido de nuevamente hacemos el jardín municipal, porque se ve. Y esto impacta. Porque nuestros presidentes municipales, algunos de ellos están nerviosos pensando en la siguiente elección y no pensando en el futuro del municipio. Esta es la gran preocupación. Pero en esto es en donde entra nuestra participación ciudadana. No es responsabilidad solamente de ellos. Es también el margen que nosotros le damos. Cuando nosotros decimos que no nos interesa la política, le estamos permitiendo entonces al político decidir libremente, por nosotros, en ausencia de nosotros. Y eso también es proceso de democratización. Si yo no asisto, de todas maneras estoy validando. Bueno, y la participación, ya como lo comenté, es limitada. Entonces, los grandes retos que tenemos enfrente. Pues una legitimación de la autoridad. ¿No se antoja esto? Que la autoridad se legitime, y no solamente en las urnas, sino a diario con su quehacer, con su trato, con su respuesta, con su argumentación. He visto ahora esto, ha sido pues impactante este nuevo periodo, ¿no? 2016-18. He visto en varios lados, cuando menos allá en el oriente, varios gobiernos municipales que han iniciado con problemas con su comunidad. A 100 días lo que tuvieron que informar es que tuvieron manifestaciones y problemas con su comunidad. Y en algunas de esas he ido a pararme como chismoso, no, como investigador, y veo al gobernante retando a su comunidad. ¿Qué no es la falta de sensibilidad?
¿Qué no pusimos al gobernante para que reme para donde vamos nosotros? No para que reme en contra de nosotros. Falta de sensibilidad. Y eso legitima. Entonces, hace falta este trabajo de los liderazgos políticos, ¿no? De la sensibilidad política. También se requieren oposiciones leales. No una oposición que ponga en riesgo, una oposición leal. ¿Por qué una oposición leal? Porque la democracia, decíamos hace rato, no todos tenemos que pensar igual. Lo que es importante es tener cabida a todos y que todos estemos empujando hacia un proyecto que sea trascendente para la comunidad. Entonces nuestra lealtad, la oposición leal es que también yo aporte y contribuya en ese sentido. No que levante la mano a favor, ¿sí me explico? O sea, que sea oposición, que sea crítico, pero que también esté contribuyendo. Se requieren relaciones intergubernamentales. En los programas federales, pues el gobierno municipal solamente se convierte en ve y dile a las amas de casa que está el programa, viene, no toman decisiones. Se requiere otro nivel de participación de las relaciones intergubernamentales. Una gestión integral. El día a día es lo que calificamos los ciudadanos del gobierno, no las grandes obras, el día a día. Si lo que decíamos hace rato, si ahorita no hay agua o si se descompuso el semáforo y hay un problema, es el día a día, es la gestión integral, es la gestión cotidiana lo que hace que un gobierno sobresalga. No la gran estatua o el gran puente que nos deje, sino el día a día, la gestión integral. Políticas públicas plurales, y aquí soy muy cuidadoso, no todos los municipios, si no me estaría yo contradiciendo, no todos los municipios tienen capacidad para hacer políticas públicas. ¿Con qué capacidad la van a hacer si tienen un peso de cada 10, ¿no? Pero entonces hacer políticas públicas plurales, en el sentido de también ir empujando, ir contribuyendo para modificar el diseño institucional y darle al municipio no el hijo menor, sino el lugar horizontal que teóricamente se supone tiene con las otras esferas de gobierno. Y por supuesto queremos una sociedad civil participativa, que se forme una sociedad civil, que participe y también un presupuesto participativo. Yo estoy que se antoja que nos digan, a ver, aquí hay esta lana, ¿qué hacemos? ¿Sí la pavimentación que quieren? ¿O hay otras necesidades? Recuerdo una plática de una señora, ¿se acordarán ustedes que se comentó mucho que cuando Felipe Calderón era presidente de la República iba a visitar a su suegra que está por allá cerca de donde vivo yo, en Ayapango? Entonces los medios de comunicación ahí locales recuperaron que el presidente de la República había visitado al presidente municipal para ver qué se le ofrecía, para que supiera que estaba visitando el municipio, ¿no? Para ver qué se le ofrecía, y que le había pedido patrullas. Entonces yo ahí platicando con unas señoras de las garnachas, dicen las señoras, necesitamos un centro de salud. ¿Para qué patrullas? Él quiere patrullas para que lo cuiden a él, necesitamos un centro de salud. ¿No es necesaria la participación ciudadana? ¿No es necesaria el consenso? Entonces, también esta idea de que el gobernante tiene la mejor claridad del bien público, tache, no es cierto. Es una interpretación. Por eso estos foros permiten la construcción ciudadana, y si los hacemos más abiertos, es complejísimo, cansa, sí, pero dijimos que la democracia era lo que queríamos, ¿no? Pues la democracia es esto, es trabajar en esto, y es convencerte, no imponerme, es convencerte, con argumentos. De esta manera, el presupuesto participativo nos permitiría que los niveles de satisfacción subieran, porque entonces estamos asumiendo compromisos recíprocos. La ciudadanía lo único que sabe es que no hay presupuesto, ¿no? Cualquier petición que va a hacer, la respuesta del gobernante es no hay presupuesto. Pero ¿por qué no lo vamos abriendo en la medida? Y entonces esto obligaría a nuestras autoridades con mejores perfiles. Sí, porque tendrían que discutir, tendrían que abrir, tendrían que organizar a la ciudadanía. Entonces hay grandes retos. Y yo creo que en esto el instituto, en esta función que tiene de apoyar y contribuir a la democratización, está empujando bien. Lo único que yo hago desde mi trinchera y muy respetuosamente es, ojalá y lo pudiéramos extender con la misma intensidad en todo el territorio, ¿no? En todo el territorio de la entidad, para que logremos democratizar lo que se pueda. Vuelvo a repetir, ¿podemos transformar las cosas? Sí, no se preocupen por los 15 millones de mexiquenses, preocupémonos por ser nosotros la diferencia. Y con eso haremos el cambio hoy. Muchas gracias.
Gracias al doctor Miguel Ángel Sánchez. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Como ustedes pudieron apreciar, tenemos un estado heterogéneo en cuanto a participación ciudadana. Las distintas regiones del estado no son uniformes en ese sentido y esto puede incidir o no en la calidad de los gobiernos y en la manera en que ejercen, sobre todo los recursos públicos, que es la parte más sensible y que tiene más efecto sobre la calidad de vida de todos quienes habitamos este Estado de México. Bien, hay una primera pregunta que dice, ¿considera usted que una falta de identidad en algunas zonas del Estado de México incide en la participación? Es una pregunta de Liliana Martínez. Bueno, la voy a organizar en tres para que… Otra que dice, ¿cómo fortalecer el debate cívico para posibilitar los consensos entre ciudadanía y gobierno? Es una pregunta de Néstor Benítez. Si quieres se la paso para que ya no tenga necesidad. Y finalmente una tercera que dice, independientemente del color del partido del gobierno municipal, ¿por qué sigue habiendo prácticas corruptas en el ejercicio de gobierno? José, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Esto me ayuda para poder reflexionar y afinar mi pensamiento en este tema de investigación, que sí me apasiona, ¿no? Y quiero contribuir desde ahí para mejorar las cosas. Primer asunto de la falta de identidad, ¿se incide? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Un caso que, desde que me invita Gabriel y empiezo a ver lo de la participación, dije, como voy al instituto, me voy a preparar sobre la participación ciudadana, voy a echar un repaso ahí la electoral, no voy a decir que vayan a preguntar. ¿Quiénes son los que tienen menores porcentajes de votación en elecciones locales? ¿No son los municipios más poblados? Pues porque la gente que llega ahí por estar cerca de su trabajo. Más no le interesa la fiesta patronal, el presidente municipal ni siquiera lo conoce. ¿Tendrá interés por participar en esa mediatez de la localidad? No. Es más, la fiesta patronal prefiere irse a su lugar de origen. Entonces, sí incide. Lo que tendríamos que estar trabajando desde el gobierno es buscar mecanismos de integración. Yo he pensado y he sugerido en diferentes momentos que los gobiernos municipales deben de invertir en desarrollo político. Esta es una partida que tendrían que tener obligatoria, desarrollo político. Si no hay desarrollo político, es decir, si no hay esta motivación, esta contribución a la cultura política, vamos a seguir teniendo ciudadanos con limitaciones, ¿no? Con mala información. Hace ratito firmaban el convenio, el presidente del INEA decía muy bien, ¿no? Lo que le sucede cuando alguien no conoce. ¿Lo puedes dormir? Sí. Entonces, el desarrollo político tiene que ser una inversión del gobierno local para equilibrar. Y dentro de este desarrollo político habría que buscar mecanismos de integración de esta población, ¿no? De esta población migrante o que le falta identidad en su localidad, ¿no? ¿Cómo fortalecer el debate público? Es un tema bastante difícil. ¿Es necesario el debate? Sí. El debate y la participación hacen la democracia. Esto es. Por lo tanto, entonces, ¿cómo hacerle para fomentar el debate? Bueno, aquí tendríamos que buscar un nivel de operación política en los gobiernos locales. Necesitamos operadores políticos, no comparsas del presidente, y discúlpenme por la expresión, sino operadores políticos. Y esa es una profesión. O sea, el operador político es aquel que trabaja con los líderes, que identifica a los líderes y trabaja con los líderes. No que los manipula, sino que los trabaja, los acerca. ¿Hay líderes en nuestras localidades? Sí, sería innegable. Y ahí están los de los tianguis, están los de los taxis, están los agricultores, apicultores, los que ustedes quieran. Hay liderazgos. Y no me estoy refiriendo a los cargos de representación de las organizaciones, sino a los líderes. Estos son los que tienen que identificar primero los gobiernos locales. Y entonces establecer estos foros de apertura de las cosas. Decía desde el principio, curándome en salud, el gobierno en democracia es complejo. Nadie dijo que era fácil, pero es lo que elegimos, ¿no?
Le apostamos a la democracia, entonces tenemos que apostarle a los debates, a fortalecer debates. ¿A quién le va a gustar? Yo estoy cierto de que con suerte a los presidentes municipales no les gusta que les refuten sus ideas. Pero no es entonces por el levantamiento, sino es por la exposición de razones. De razones. Esto va ligado a lo que mencionábamos hace rato, al proceso de comunicación. Si tú en el proceso de comunicación vas diseñando la lógica de por qué se están haciendo las cosas y para qué, de alguna manera vas haciendo una construcción social y eso es lo que nos va a permitir el consenso, la construcción social. Entonces, yo diría que una forma de operarlo es, necesitamos liderazgos políticos en las estructuras del gobierno que trabajen con la comunidad, que trabajen con la ciudadanía, que permitan este avance. Y pues con suerte por ahí hay trabajo para mis alumnos, ¿no? Independientemente del color del partido, del gobierno municipal, ¿por qué sigue habiendo prácticas corruptas? Bueno, yo aquí diría porque nuestra construcción social se ha basado históricamente en la parte paternalista, en la parte clientelar, en la parte personalista individual. Es decir, la reproducimos. No es una responsabilidad del gobierno, para que haya corrupción existen dos, ¿no? Entonces, es ahí un esquema, dijeran otros, es una cultura que todos tenemos en la sangre, más bien que todos lo legitimamos, que todos la vamos legitimando. Yo no estoy de acuerdo cuando hay una lectura o hay alguien que dice, es que te traga el sistema. No. Tú haz lo que tienes que hacer honestamente y no te traga el sistema. Lo demás entonces es no tener valores. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces lo que nos falta es una construcción social basada en valores. Necesitamos apostarle para allá. Veamos. Me contaron que en algún lugar se va enseñando la democracia, por ejemplo, con la formación de sociedad de alumnos en las escuelas. ¿Y no son los directores los que dicen quiénes son los que tienen que estar en la sociedad de padres de alumnos? Pues esa es la democracia que nos están formando. ¿Qué no debe ser un juego libre? Entonces la formación en valores, ¿no? Pero tiene que ser transversal, toda la vida. No solamente hoy, no solamente el día de la elección, sino toda la vida. Y para eso es como cuando hablamos de cambiar alguna cosa, pero pues necesitamos cambiarla nosotros. Les digo a mis alumnos, el gobierno y la administración pública equivale a las competencias de carreras de autos. Pero vemos que la carrera de autos, cuando un auto necesita un ajuste, lo orillan, ¿verdad? Y llega el equipo y inmediatamente hace el ajuste que sea, cambian la llanta o el ajuste al motor, lo que sea, afinación, lo que necesite. La administración pública y el gobierno no puede orillarse. Tiene que cambiarse de la llanta y hacer el ajuste sobre la misma marcha. Equivale a andar en bicicleta, ¿verdad? ¿Cómo no te caes de la bicicleta? Pedaleando. ¿Sí o no? Cuando dejas de pedalear te caes. Así es la administración, hay que seguir pedaleando. Entonces, esta construcción es diaria. Y no solamente es responsabilidad del gobernante, sino desde nuestros hijos. Toda es una formación. Por eso nos cuesta trabajo, ¿no? Ahorita veníamos escuchando en los medios que se detuvo la ley de la anticorrupción, ¿verdad? Bueno, pues, ¿a quién le gusta que le quiten estos privilegios? Si estamos formados en esta situación. Por eso nos encontramos con una decepción, ¿no? Con una frustración social, que la alternancia no vino a ser muy diferente los esquemas y las costumbres. Necesitamos abonarle, pero eso no es responsabilidad de unos, es responsabilidad social, estatal. Y me refiero al Estado, no al Estado de México, ¿no? Estatal, donde todos estamos integrándonos en esta vida pública, ¿no? Perdón, ya terminó.
Bien, la siguiente pregunta, bueno, es una pregunta doble. Edgar de la Cruz pregunta, ¿conoce prácticas de buen gobierno en el Estado de México? Y también pregunta si el buen gobierno va de la mano con la alternancia. La segunda pregunta sería, ¿se puede lograr la participación política cuando el ciudadano ni siquiera tiene satisfechas sus necesidades básicas? Y la tercera, que acaba de llegar, dice, ¿qué le sugeriría a los partidos políticos para fomentar la participación de los ciudadanos en la democracia y votación? Adelante, por favor, Muchas doctor gracias, Sánchez. muchas gracias. Sí hay ejercicios así singulares de prácticas de buen gobierno, aunque lo que hemos encontrado más es disposición al buen gobierno. Es decir, se cuenta con los instrumentos para hacer buen gobierno. No podríamos generalizar, ni tampoco me atrevería yo desde los cánones científicos, académicos, de investigación, hacer una generalización y decir, no sirve el gobierno o todos los gobiernos son buenos. No, el análisis tiene que ser mediado, tiene que ser muy particular y muy singular para poder llegar a una conclusión. Y esto tendría congruencia con lo que decíamos al principio, son diferentes las circunstancias. Si lo hacemos desde la encuesta esta, la última pregunta califica mejor los gobiernos marginados, los lugares marginados, y no desde nuestra perspectiva o de nuestra butaca decimos que hay más necesidades allá. Ellos nos están contestando, estamos bien. ¿Qué les importa, no? Casi nos dicen así, estamos bien. Entonces, si hay prácticas. Hemos encontrado, por ejemplo, y esto, fíjense ustedes, en donde hemos encontrado mejores prácticas es en el uso del recurso del FISM, del Fondo de Infraestructura Social Municipal, ¿no? ¿A qué se debe? A que hay mejores reglas. Acá hay un manual de operación de estos recursos. Entonces, nuevamente está vinculado a que si pones reglas claras, el ejercicio cotidiano va siendo más cierto, no depende de la discrecionalidad. Sí hay algunos. ¿Se puede lograr participación política cuando el ciudadano tiene necesidades básicas? Esta es una gran discusión desde la teoría, ¿no? Desde la teoría. Muchos coinciden en que si no tienes el estómago lleno no podrás pensar en otra cosa. Aquí habría que pensar, ¿no? Otra teoría dice, cuando tú tienes necesidades, lo que tendría que hacerse es organizarte para formar capital social, y con esa posibilidad exigirle a la autoridad. Eso es lo deseable, pero hay que educarnos en eso. Vuelvo a regresar a eso, hay que educarnos en eso. Tenemos que formarnos en eso, tenemos que construirnos en eso. Las sociedades se construyen y se construyen a partir del debate. Entonces necesitamos construirnos en eso. No nos ha importado públicamente, estatalmente, no nos ha importado esto. Nos han importado otras cosas, ¿no? Que si 28 gramos de la marihuana o demás, ¿no? Pero esto no nos ha importado. Entonces necesitamos debatirlo, necesitamos convertirlo en un problema público, y el problema público surge a partir de estas construcciones. Con suerte ahorita los que seamos aquí la llevamos y la construimos, y el día de mañana ya lo estamos discutiendo. ¿Cómo tendría que atenderse? ¿Cómo tendríamos que organizarnos? Hay estudios que hemos realizado también hablando del FISM. Decíamos, bueno, este fondo de infraestructura, ¿no forma capital social? Sí forma capital social, pero es un capital social endeble. Después de que se va el programa, desaparece la organización y ya los ciudadanos, ya cada quien por su lado. Entonces ahí es en donde el gobierno municipal puede establecer estos mecanismos que decía yo de desarrollo local, desarrollo político. ¿Le tendríamos que decir al ciudadano cuáles son sus derechos, cuáles son sus posibilidades, cómo puede organizarse? Sí. ¿Esto iría en contra de un gobierno municipal? Yo digo que no. Yo digo que le favorecería. Es mejor discutir y debatir con alguien que sabe que con alguien que no sabe. Con alguien que no sabe, que no tiene el mismo código, es hablar entre tercos. Con alguien que tiene el mismo código, hay posibilidades de llegar a acuerdos. Entonces, invertir en desarrollo político nos permitiría esto, ¿no? Decir a la población que tiene posibilidades de organizarse para satisfacer sus necesidades más prioritarias. ¿Quién se los dice ahorita? ¿Hay programas para atender estas necesidades? Sí. ¿Quién se las dice?
Yo creo que tenemos la sensación de que los programas sociales no llegan a los más necesitados, ¿no? Hay trabajo ahí, hay función para la gestión social, ¿no? Ay, nanita, ¿qué le sugeriría yo a los partidos políticos para fomentar la participación de los ciudadanos? Yo creo que aquí el quehacer, hablando con seriedad y hablando con institucionalidad, el quehacer es que los partidos políticos, igual que otras instituciones, necesitan recuperar la confianza ciudadana. Y la confianza ciudadana se va a lograr cuando haya trabajo de gestión social. No solamente un trabajo de pastoreo electoral, sino trabajo de gestión social, permanente, permanente. Un acompañamiento. Cuando el ciudadano vea a los partidos, a estas organizaciones, no solamente los partidos, ¿no? Estas organizaciones que están abanderando sus necesidades, los van a acompañar, van a volver a confiar en los partidos. La gran sensación que hay es que el gobernante no regresa, ¿verdad? Nada más nos va a pedir nuestro voto y no regresa. La sensación que hay es que ya no nos viene a preguntar cuáles son nuestras necesidades, nada más el día de la elección. Por eso los ciudadanos, su aprendizaje es que cuando hay campaña hay que pedir. Porque ese es el aprendizaje que tenemos, ¿no? Es el momento en que dan. Entonces, más bien aquí, el trabajo que tienen que hacer los partidos políticos, yo creo, es que tienen que contribuir a la gestión social, a encabezar. Hablábamos ahí de una oposición leal, a encabezar las necesidades, a ser la correa de transmisión entre la sociedad y el Estado. No ser parte del Estado. Lo que estamos viendo ahorita es que los partidos políticos se han asumido como parte del Estado. No, necesitamos que sean correa de transmisión, que vengan a gestionar, que vengan a ser los que recuperan las demandas, las necesidades sentidas de la población y transmitirlas al gobierno y gestionarlas para su resolución. En ese momento, entonces, la ciudadanía va a confiar en ellos y va a poder participar electoral y ciudadanamente. Ese es mi punto de vista. Debatible como todo lo que he dicho, ¿no? Y afortunadamente en las ciencias sociales, la ciencia política es una de ellas, nos permite divergir de nuestros posicionamientos y hacer válidos todas las posturas. ¿Es debatible? Sí, pero yo creo que la confianza se va a recuperar cuando haya mejor respuesta por parte de las instituciones en general, no solamente de los partidos, de las instituciones en general. ¿Sería cuánto? Gracias al doctor Miguel Ángel Sánchez Ramos por esta presentación. Con esta intervención de parte suya estaríamos concluyendo esta conferencia magistral Participación Ciudadana y Gobiernos Locales Mexiquenses, que forma parte de este ciclo de conferencias Reflexiones sobre la democracia en el Estado de México, espacio desde el cual se pretende contribuir a eso precisamente, a la reflexión y no a la construcción de verdades absolutas, sino únicamente a abrir un debate sano y necesario sobre los alcances de la democracia en nuestra entidad. Por su asistencia, muchas gracias, y le vamos a entregar finalmente a el doctor Sánchez un reconocimiento que dice así: el Instituto Electoral del Estado de México otorga el presente reconocimiento al doctor Miguel Ángel Sánchez Ramos por dictar la conferencia magistral Participación Ciudadana y Gobiernos Locales Mexiquenses, Toluca, México, 26 de abril de 2016. Muchas gracias, doctor Sánchez, y también le hacemos entrega de un obsequio.